Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí Vampire con un nuevo video para el canal. Estamos en un episodio más de Genshin Impact. Estamos justamente en el evento del Rito de la Linterna año 2023. Y bueno, justamente estaba acá porque en el episodio anterior pues hemos hecho algunos de los eventos que están disponibles justamente aquí. Y justamente he dejado para el final el tema de la web de teatro. Problema, que esa web de teatro al parecer es un poquito menos corta, o sea, me tomó menos tiempo de lo que esperaba y pues esto, ¿por qué no hacer un video de todos los eventos, sabes, no? Porque pensaba hacer directamente un video dedicado solamente a esa wea del teatro de papeles. Pero después vi que lo poco que duraba lo anterior, así que sí, ¿por qué no juntarlo todo? Y esperar 2 días para recién publicar este video que ahorita están viendo. Porque nos pidieron justamente esperar 2 días para así después reunirnos con Ganyu en la terraza Yunjin. Porque ella está en una suerte de misión personal en donde tiene que ayudar a nuestro pana francés, que no me acuerdo muy bien su nombre ahorita. Yo sé que tiene un actor de voz que interpreta, vamos, es un cantante de ópera, ahí está, cantante de ópera, casi me olvido el término correcto. Pero sí, justamente ese pana tenemos que estar ayudando porque él tiene una historia interesante acerca de lo que es el tema de cómo es la relación Francia con los adeptos acá en Liyue, que es una mitología así bien chida que tienen en Fontaine, pero tenemos que justamente ayudarle a eso mientras él está ayudando con el festival de música que se va a realizar dentro de poco. Ganyu, por favor, no te duermas, no te quedes ahí dormida en el pleno suelo, por favor. Por favor. Poco y se desmayaba la pobre. Greetings, traveler in Paimon. What time is it? Mediodía. Are you okay, Ganyu? You were nodding off there. Didn't you sleep well last night? I'm fine. Don't worry about me. Let's discuss the matter at hand. Since last time, I've been thinking a lot about the story Paimon told me. In essence, someone rescued a drowning man and performed some music. If that were all there was to it, it could have been many people, human or adeptus. But the tune was allegedly so wonderful that the drowning man forgot about everything else, even his own impending death, and only came to his senses after being brought to shore. Entonces el adepto en cuestión tiene que estar relacionado con la música. Perhaps there was an adeptal power at work in that music that he, as a mortal, could not perceive. Or perhaps he sensed a power surrounding him but lacked the words to describe it. Either way, if this part of the story is true, then the rescuer has to have been an adeptus. Por eso, un adepto que esté relacionado a la música. You really think so? But this story is all the way from Fontaine. Isn't this a bit of a long shot? Also, Paimon's really curious about how people from Fontaine think this fairy lady looked. ¿Tendrá cuernos? ¿Tendrá alas? ¿Qué sé yo? Aunque mucha gente está diciendo cuántas alas tienen. He visto una publicación que habla sobre eso de las alas. En mi caso serían alas de murciélago un montón. Así a lo loco. Then she'd look just like Ganyu. No quería decir eso, pero bueno. Here we are. Actually, Ganyu, if you had to save a drowning person, how would you go about it? Oh no. Huh? Me? Well, I'd get them to the shore, and then I'd probably hide behind a tree and watch them for a while. Sí, yo haría exactamente lo mismo. Once I was sure that they were going to be okay, I'd slip away without a sound. Discreción y que no se hagan tantos problemas. Got it. So basically, Ganyu's the type of person who doesn't like taking credit for her good deeds. Los únicos que van al cielo. No, it's not like that. I'm just not very good at explaining things. And I also find it really awkward accepting other people's gratitude. Well, what if this adeptus in the story had a similar attitude? That would explain why she just left without saying a word. She was probably thinking something like, one was merely passing by and saw fit to address this egregious disruption to one's graceful zithering at once. You may keep your thanks to yourself. No sé por qué, pero siento que eso sería algo que diría Fish más que un adeptus. No sé qué Fish That fuera un was adeptus. actually a very good impression of Cloud Retainer, Paimon. As far as I'm aware, Cloud Retainer isn't the most musically gifted. Still, we can't completely rule her out just yet. Es que vamos, cuando yo vi ese crash course de física, cuando estaba estudiando para ingresar a la uni, yo
Vi justamente un video que hablaba detalladamente sobre la música, pero desde un punto ingenieril, ¿saben, no? Así que de seguro tiene que tener alguna relación con Cloud Retainer. If we set off now, we could head to Mount Outsung and ask her about it. Sí, que sea rápido, porque nos han mandado justamente las correcciones del trabajo y tenemos como 19 correcciones que hacer. You'll be able to confirm either way if it's her, and I can... Descansar, sí, no importa. Sabemos cómo es la vida universitaria, así que tu vida probablemente sea 20 veces peor. I've been in Lea Harbor for so long now that I'm just not as familiar with the Adepti anymore. If there's anything we want to know about them, she's the best person to ask. Sounds great! And we're pretty close with Cloud Retainer by now, so we probably don't even need to bring her food this time, right? I've prepared a gift for her to mark the festival, just in case. Todavía guardas, todavía guardas cierta presión, ¿verdad? Cloud Retainer spends most of her days studying mechanisms in her abode. She's on her own so much of the time that the moment she has someone to chat with... Never mind. I promised I'd help Mr. Dvorak, and now that I've made the contract, I can't be having second thoughts. Traveler, Paimon, let's set off for Cloud Retainer's abode. Seems like this is a tough decision for Ganyu, but she's made up her mind now. Desarrollo de personaje. Paimon gets why she'd be so anxious. Okay, how about this? If Cloud Retainer tries to start telling stories about her again this year, we should pipe up and change the topic. Volver el apoyo a la brasa. Entendido. Wait, did she leave already? Hey, Ganyu, wait up! Oe, no nos dejes plantados. Está bien que seamos... Está ocupada por otra misión de mundo. Eso me pasa por no completar las misiones de acá. Ya, ¿dónde chucha está una ofrenda para los adeptos? ¿Dónde está una ofrenda para los adeptos? ¿Dónde carajo está una ofrenda para los adeptos? Una ofrenda, acá está. Si estoy encontrando con personas, debe preparar una ofrenda con comida. Espera, decía algo de gemas, decía algo de gemas. Ofrece el estofado de gemas delicioso. No completé esta misión, ¿verdad? ¿Dónde está el estofado de gemas? ¿Dónde está el estofado de gemas? ¿Dónde está el estofado de gemas? ¿Dónde está? Dime por favor que tengo estofado de gemas. ¿Esta mierda es? No, esto no es. No tengo estofado de gemas. Me cago en todo. Tendré que preparar. A este punto debería llamarse dueño de la tercera vida. Pero no importa. Voy a usar una de tus vidas para cocinar. Parece. Esto tengo que hacer. Que creo que era la especialidad de Xiao. ¿Tiene alguien más que pueda hacerlo? No, nadie más. Xinjiang será. Por favor que me salga delicioso. Por favor que me salga delicioso. Por favor que me salga delicioso. Soy un maestro en esto de cocinar. Y agradecería bastante que no hagan bulla afuera. Ya, Cloud Turner, acá tienes tu estofado de gemas. Ahora, por favor, permítenos continuar con una balada para un alma irreemplazable. Que es la misión que está por acá y... ahora me pide ir hacia dos lugares. ¿What? Estoy confundido. A ver, dice visita procesador de nubes, pero también me pide lo otro, que es justamente empleado invisible. ¿What? Ya estoy un poquito confundido, disculpen. A ver. Ve a la montaña Osang. Ya estoy en la montaña Osang. Uno me pide ir para allá y el otro me pide ir para acá. Ya completaré la misión que estaba haciendo antes, en un futuro, cuando el perro deje de ladrar. Ahí es cuando diré ya, voy a empezar a hacer la misión. Porque ahorita el perro está distraído con otros güeyes un momento. O sea, que no me quieren dejar continuar la misión. De seguro es porque hay una suerte de error buqueado. Tal vez van a humillar a Ganyu de otra manera, de contra-humillara. No podré hacer absolutamente nada al respecto. Y otra vez, Ganyu va a terminar bajando los rankings por eso. Menos mal que estoy yendo al psicólogo, si no esto me lo tomaría de manera más personal. A ver, continuemos nomás, que pase lo que tenga que pasar. Paimon's so tired from trying to keep up. Don't either of you need to take any breaks? No. I can't believe it. Cloud Retainer is not here. ¿En serio? Yo justamente le dejaré un plato allí para que se lo coma. Huh? Did we miss her? Parece que sí. She doesn't like to travel, so in the past, it's always been the other Adepti who come to visit her during the festivals. Puede que haya tenido que salir para ocuparse de algún asunto. True. Now that I think about it, Cloud Retainer would be quite capable of taking care of anything on her own. There's no need to worry about her. Since she's not here,
I guess the next step is to check all the other Adepti abodes, one by one. Uh-oh. Will it involve a lot more traveling? Got it! Paimon has a great idea! Separarnos, ¿verdad? Please go on, Paimon. Our goal here is to find the Adeptus that helped Dvorak's ancestor, right? Correcto. We can't hear any music right now, but if she's really as nice as the story suggests, she'd definitely come to help anyone who was drowning, right? Vas a tirarme al agua y que yo actúe como si estuviera ahogándome. Yes, I think that's fair to say. So, all we have to do is get the traveler to pretend to fall into the water, and the Adeptus will come to the rescue! ¿Y por qué no mejor tirarte a ti al agua? Tú tienes experiencia en eso. You know perfectly well that Paimon can't swim! Paimon would sink like a rock! Ah, supongo que no tengo más remedio que intentarlo. Just trust Paimon! The water's pretty deep over there. Quick, swim to the very center! Descuida, Eder, yo sin nadar. Así que puedo salvarte en caso de que algo salga mal. Nada hacia el centro del lago. A ver, Eder, estamos confiando ahorita en tus tácticas actorales y también con tus tácticas de ser un imán de waifus. Así que, por favor, no nos decepciones. Cualquier cosa sucede, yo sé nadar. No he entrenado por las huevas natación cuando tenía 7 años. De hecho, hace mucho que no nado, ahora que lo pienso. Debería ir a una piscina dentro de poco, porque ya lo dije antes, estar en una piscina, que el agua te rodee, es una sensación única. ¿Qué les puedo decir? A ver, huevón, si te apresuras, que como te digo, tengo cosas que hacer, cosas importantes que hacer, cosas de ingeniero importantes que hacer. Hay un wea para pescar por aquí, no creerán que me dirige ahí, ¿verdad? Estoy casi en el centro del lago. Someone's Me estoy drowning! ahogando, me estoy ahogando. Ah. Only there was a kind-hearted Adeptus here to save us! Oh no! Whatever will a Paimon do? Alguien te llevas de nuevo a la What is orilla, going muy on? rápido es que logras ver de quién se trata. ¡Xiao! ¿Cómo estás? Shenhe, también estás allí. How do you feel right now? Todo bien, no hay ningún problema. Shenhe, and the conqueror of demons. Xiao. Why don't you say something? Please don't make Paimon explain it. Okay, fine. Paimon will explain. Estábamos haciendo un experimento. We're looking for an Adeptus who's good at being a lifeguard and playing music. But if the Adepti aren't gonna stay home, then how are we supposed to find them? Sí, esa es la única manera. Y por lo que puedo determinar, Shenhe, tú eres más humana, pero estás entrenada por adeptos, así que tú no puedes ser. Y Xiao, si bien hay muchos fanarts tuyos tocando la flauta y demás, dudo bastante que tú seas cierto adeptus. Aparte, yo creo que tú serías mejor tocando la batería. It wasn't me. Yeah, so this Adeptus is most likely a woman. And I am not an Adeptus, as you both already know. Lo que estaba Traveler diciendo and en Paimon. antes. Okay, so this is Paimon's fault. No way Paimon would have suggested this idea if she'd known how awkward this was gonna be. Disculpen que los hayamos molestado. Glad you're okay. ¿Ya se van? As far as I know, the one you seek is no Yaksha. And one last thing. Your actions here caused others a great deal of worry. Do not repeat them again in the future. Descuida, no lo vamos a hacer. A menos de que el guión diga lo contrario. As ever, the conqueror of demons comes and goes, just like the wind. Right. I didn't dare to say a word just Sí, now. Ganyu, sabemos que le tienes un poco de miedo a Xiao, así que no hay problema. How's your training going, Shenhe? Have you made any plans for Lantern Rite? We could spend it together in Liyue Harbor if you'd like. Oh, I had planned to spend the festival with Master this year. However, Oh, speaking of Cloud Retainer, when did you see her last? earlier this morning, she set off for Mount Hulao at dawn. Montaña Hulao, hay que dirigirnos allí. De seguro está visitando al güey de los renos. I noticed she was using an Adeptus art of some kind to protect a mechanism that looked like a boiler. Maybe it was a gift for Mountain Shaper. Aguanta, I did aguanta, not aguanta. inquire. Se está refiriendo a la olla que hemos estado controlando la vez pasada en el festival anterior. Me acuerdo que había un evento en donde teníamos que controlar una olla que
teníamos que calentarla más, calentarla menos y demás. Sí, creo que es eso, creo que es eso. Continuidad, huevones, continuidad. So we just missed her. Please excuse me for a moment. I think I'll leave the gift in her abode. Sure. Thank you. It sounds like Ganyu and Shenhe have gotten a lot closer recently. I mean, al fin y al cabo, ambas son alumnas de la misma maestra. Tiene sentido que se lleve mejor ahora. Yes. During the summer and winter, I continue to train with Master. In the other months of the year, I have been learning to adapt to human life in Liyue Harbor. Ganyu arranged accommodations for me in the city, and also recommended several work positions for me. Y pensar que en su misión legendaria, ella es la que duraba de su lugar entre los humanos. But when I try to blend in by referring to her as Miss Ganyu or Lady Ganyu, like the others, she says I mustn't address her like that. Sometimes I'm supposed to copy other people. Sometimes I'm not. Ganyu It's a simplemente little difficult to keep prefiere track of que no everything. seas tan formal con ella. Al fin y al cabo, eres su amiga. No tienen por qué usar esas formalidades. Oh, is that what it is? Noted. So, you came looking for Master today because you wanted to ask her about the Mystery Adeptus. Is that right? Correcto. Yep. Oh, speaking of that, have you ever heard any music while out training in the mountains? Music? What is that? Esta tipa no sabe el concepto de música. Ya, rápido. Bus, ¿dónde chucha está el álbum ese de Yo hago lo que se me da la gana? It's a kind of a happy or relaxing sound, or a nerve-wracking sound, or even a terrifying one. Descuida, Paimon, yo tengo San Google. La música es, según la definición tradicional del término, el arte de crear y organizar sonidos y silencios, respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. El concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua Grecia, en el que se reunía sin decisión la poesía, la música y la danza como arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados compositores en el marco de diversas experiencias artísticas fronterizas han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, expanden los límites de la definición de este arte. Esa es la definición de Wikipedia, porque no me salía ninguna definición en Google. Okay, I'm done. I also left her a note so that she knows where to find us. We won't miss her again. Así se nos escapará de nuevo. Yay! That's really helpful. Thanks. Como siempre, la GOT. We were just talking about this thing called music, and based on Paimon's description, I do believe I hear it every day. Please follow me. Oh, really? Great, let's go! Así que hay un lugar en donde hay música, lo que dice, según Shenhe. En su lugar de entrenamiento, que queda cerquita, menos mal, pensé que me estaba dirigiendo a un lugar de contra lejano. Algo de la definición de Wikipedia que me dejó un poquito pensando es qué es música y qué es no música. Porque, o sea, hay gente que considera el reggaetón y el trap como no música, hay gente que considera la música de videojuegos como no música. Para mí, todo es música, ¿ok? Todas esas cosas son expresiones artísticas que probablemente yo no entienda para absolutamente nada. Pero el hecho de que tenga una armonía, tenga una expresión, tenga un mensaje que dar, eso es lo que le da el tema de la música. Donde sí creo que tendríamos un poquito de concordancia sería el día en el que la inteligencia artificial empiece a hacer música, ¿saben, no? Porque ya de por sí hay mucho debate con el tema del arte que hace las inteligencias artificiales y demás. No quiero imaginarme cómo va a ser cuando sea la música y digan, esta inteligencia artificial hace mejor música que el San Benito. Y no es por defender a San Benito, pero creo que decir de que una inteligencia artificial hace mejor música que un humano, cuando dices también que un humano hace mejor arte que una inteligencia artificial, sería un poquito hipócrita, ¿no creen? Ya estaríamos yendo por huellas filosóficas, cosa que no prefiero no meterme ahorita. Voy a recoger esta florcita. No me deja recoger la flor. This is the place. I enjoy training here to the sound of music. Pues yo no escucho nada. Oh no! Paimon's gone deaf! Paimon can't hear anything! Es verdad, te has quedado sorda. Oh, whew! Paimon hasn't gone deaf after
Puta madre. Anyway, where is this music? The faint sound of birdsong, the quiet murmur of the streams. These are relaxing sounds. Are they not the music of which you speak? Eso es música que usualmente sueles encontrar en Newgrounds bajo el tag de ambiental y también en los videos de ASMR, que yo no considero, bueno, no considero la música, son más sonidos para relajarse y demás, pero ya son cosas filosóficas, ya depende de cada quien. Oh, Paimon wasn't quite done with the description. Okay, fine, it's all Paimon's fault. What we're looking for are not the sounds of nature, but melodies played on special instruments. Oh. And a melody is? 君が輝ける場所はここだよ未来の自分を忘れないできっとできるから Vamos, vampireazlo por los memes. ¿Y qué tal si nos cantas tú, Ganyu? ¿Cómo haces con los lirios de cristal? Huh? Hey, why don't you just sing that one melody Shen has heard before? It'll probably help her to understand what we're talking about. Ya, está bien. Esta vez tengo mejor música descargada. De hecho, me he descargado una aplicación de música que cada música que yo descargue justamente le ponga letra. Algunas veces se buguea, otras veces no. Sí, me estoy refiriendo a las canciones de Creo. Sí, funciona bastante. Incluso le pone letras japonesas a las músicas japonesas, ¿saben, no? Voy a darle a reproducción aleatoria, ¿les parece? Hasta que me salga una canción española, con letra española. Muy bien, música seleccionada. Esperemos que esto no traiga ninguna megaflora. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, nada cambiará, con un aviso de curva. En sus caras veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Es que Soda Stereo, Gustavo Cerati got. Oh, was that from the opera that Yunjin sang? Nope, es un fragmento de la ciudad de la furia de Soda Stereo. Una de las mejores bandas que ha tenido Argentina en todos sus años de vida. That was a melody, and melodies can be called music. Exacto. It felt like I was transported back to the past. In my mind's eye, I could see the Zhao lanterns lighting up the night sky again. Sí, me pareció recontra raro que Shenhe no haya participado en absolutamente nada en el anterior Festival de las Linternas. Justamente, a pesar de que antes de que apareciese la misión de la linterna en el 2022, estuvo su intermedio, que estaba totalmente enfocado en ella. No sé, creo que ha sido un error de escritura o algo por el estilo. We're all there, raising our glasses and drinking to our heart's content on the Jade Chamber. Shenhe merece mejor. Ojalá en un futuro le daré un banner, porque a este punto está quedando peor que Hutao y me atrevería a decir que Hoyoverse quiere olvidar que han creado a este personaje, ¿saben? As I watched Yunjin's performance, I felt a warm sensation in my heart. And as the drink reached my stomach, it went from warm to hot. When you hummed that melody just now, feelings from a whole year ago came right back to me, as strong as they were on that day. So that's the power of music. Wow, Shenhe. That was so deep. Music definitely has the power to bring up memories. It's like a time capsule with all the special moments from our lives squished inside. Sí, me acuerdo bastante que mi padre solía colocar esa clase de música en español, porque tenía un montón de CDs y con esa música he crecido, con música de los 80, 90. No fue hasta que yo empecé a ir al colegio que empecé a escuchar música actual, ya saben, Daddy Yankee. Bueno, es el único que me acuerdo ahorita que cantaba en esa época. Y pues esto da un poquito de nostalgia. What about you, Ganyu? Are there any melodies that have left a deep impression on you? I don't remember if my parents ever sang any lullabies to me.
I know some local folk songs. And a few other things come to mind, too. The songs of the sailors down at the docks. The little ditties that the vendors call out in front of their beloved shops. The tunes of folk artists performing on the streets. Los sonidos que conforman Liyue. Yes, that's right. In the past, whenever I heard the sound of those tunes, I always felt that they were worlds apart from me. Nenny and Liyue probably view me as a non-human. And they are right, in the sense that I never could connect with humans' artistic expression and their sentiments. So I haven't been able to integrate into their community and be a part of their lives. No tienes por qué estar conectado a algo para disfrutar de la música, ¿saben, no? Porque, o sea, yo me he escuchado varias canciones Vocaloids, pero nunca he entendido el tema de esos suerte de artistas hasta que empecé a jugar PJSK, hasta que un pana que sorprendentemente no le atrae lo anime me ha introducido en ese mundo. Y lo que antes era la única canción Vocaloid que tenía, que es Replicant de Gumi, ahora está con otras canciones Vocaloid como Bringing On de Len Kagamine y Rin Kagamine. Y también varios endings de Star Chainsaw Man que han sido creados por Eve, que es un artista Vocaloid también, que es un crack el weón, también ha hecho trabajos para Tokyo Revengers. Pero sí, yo nunca he estado tan atraído a la cultura Vocaloid hasta hace poco, pero eso nunca me ha impedido de disfrutar de Replicant de Gumi, por lo menos todos esos 6 años en los que no estuve interesado en ese mundo. 6 u 8, creo. At least, that's the view I held in the past. Only more recently did I start to realize that the only barriers are ones that I have erected with my imagination. The way those melodies make me feel isn't all that different from other people after all. They're about mundane details of everyday existence. Life's ups and downs, joys and sorrows. Even though we come from different backgrounds and have different stories to tell, when it comes down to the most common things that we see and experience around us each day in the city, in that sense, we're all the same. Wow, nunca me he puesto a pensar así. De hecho, si vamos un poquito más a la izquierda o derecha, puedes comparar una canción de salsa, cumbia, qué sé yo, con una canción, qué sé yo, japonesa de algún anime, y tal vez traten de lo mismo, pero en distintas maneras de verlo. You go, Ganyu! You're really making progress. You have loads of friends in Liyue Harbor when you think about it. Like, okay, maybe some are more like coworkers and bosses. But at the very least, Kuching and Shenna are your friends now, right? Yes, I am. Technically speaking, we should refer to each other by the conventional forms of address used among fellow disciples. But now that I know what constitutes a friendship... Thank you, everyone. Gracias a los escritores que por fin le están dando desarrollo a Ganyu. Once the days are warmer, I would like to host you at my home in the city. Please invite Kuching as well. I've planted many types of flowers. I'm sure some of them will be to your taste. You are too kind. I couldn't possibly. Nonsense. You are my friend. I have cultivated and cared for the flowers just as you taught me. Once you've seen them for yourself, I am sure you can advise me how to do an even better job next time. I will save some for decoration. We can feast on the rest. Then, thank you in advance. Wait, what is that saying again? If you insist? Do people say that? I'm not completely sure either. Miren, yo estoy en una universidad plagada de gente LGTB y ellos nunca dicen eso. Somos una raza distinta. Okay? You got the point across. No need to split hairs. Paimon's more concerned about your idea of a girls' night out. Eating flowers? Really? Does this have anything to do with you both being the disciples of that illuminated bird? Yo no me imagino a Kekin rumiando flores. Pescado sí, flores no. Who dares refer to one not by one's adeptus title, but merely as that illuminated bird? ¡Cloud Retainer! Master. Our greetings, Cloud Retainer. Ah!
Paimon ha escogido el camino de la muerte. Double humph. Now she has the gall to use it rather than she. Even after being chastised once already? Barely a moment has passed since we last met, and yet your impertinence has reached new heights. Very well. If you refuse to learn your lesson, one shall scold you no further. Vamos, vamos, que yo me sé la receta del peppers. One has received your message from Ganyu. On the matter of the adeptus you seek, one suspects to know their identity. Wait, what? Well, shall one lead the way? Ya, está bien. Vamos a salvarte de momento. No te vamos a hacer pollito a la brasa ahorita. Porque ahorita necesitamos encontrar la identidad de cierta adeptus. I still have to complete my training for today, so I will bid farewell to everyone here. Very well. Await my arrival at one's abode later this night. On this special occasion, you should indulge yourself with some savory dishes. Feliz rito de la linterna. Shenhe, ojalá te den banner en un futuro. If you want to release a Shao Lantern, come and find us anytime. Thank you, everyone. Happy Lantern Rite to you too.